sacar token Watts creando contenido y compartiendo en tus redes sociales. Hoy vamos a descubrirlo. Pero antes, bienvenidos a mi canal. Yo soy Cristina y aquí podrás encontrar todo lo que necesitas saber sobre la blockchain de Watts, desde guías, tutoriales y más. Todo en español y de una forma práctica y sencilla. Hoy vamos a estar hablando del Watts Hub, el portal de embajadores en VWatts, donde puedes crear contenido compartido en tus redes sociales y obtener puntos que podrás canjear por token Watts y más cosas dentro del marketplace. El portal luce así y el link es embajador.watts.io. Te voy a dejar el link en la descripción. Y lo único que tienes que hacer acá para crearte tu cuenta es loguearte tanto con alguna cuenta de Google o con tu cuenta de Twitter. Vas a necesitar redes sociales, así que si eres un creador de contenido, no importa si eres tan pequeño, lo importante es que hagas las tareas y puedas completarlas para que puedas ganar estos tokens que no vienen nada mal. Una vez te logueas, el portal se ve de esta manera. Ya vas a ver que tiene muchas cosas, pero es muy sencillo de usar. Importante saber, si vas al link del portal y te da un error y parece que no puedes hacer nada, es porque seguramente debes usar VPN para poder acceder a este portal. Eso es importante saberlo porque hay algunos países que no pueden acceder libremente, pero con una VPN se soluciona y puedes entrar sin problemas. Como nuevo usuario, obviamente que no vas a tener reputación, no vas a poder hacer ninguna de las tareas, así que lo primero que debes hacer es irte a la parte de acá de las tareas, esta que se llama la Watts Hub Introduction. Como parte de la introducción, esto te va a pedir que hagas un cuestionario para clasificarte acerca de qué tipo de creador de contenido eres. Estoy dentro de la categoría de influencer por la cantidad de seguidores que tengo en mis redes sociales, pero hay otro tipo de categorías, como puedes ver acá en diferentes usuarios que tenemos dentro del hub. Están desarrolladores, diseñadores gráficos, está el marketing, los influencers, los blockchain, entusiasta si eres alguien que no tiene muchos seguidores pero sigues bastante las noticias de la blockchain, puedes optar por el blockchain entusiasta. Una vez que hagas esta tarea y sea aprobada, te van a dar 50 puntos para empezar y 0.2 de reputación. Te va a desbloquear nuevas tareas que puedes ir haciendo para ganar más reputación y optar por las mejores tareas. Por ejemplo, si me meto en esta tarea que es level 1, cuando esté dentro, esto me va a decir cuánta reputación requiere. Y aquí ya necesito 0.2 de reputación, pero si hice la primera tarea que debo hacer del cuestionario, ya va a tener necesaria reputación para hacer esta tarea, y esta me va a recompensar con 50 puntos y 0.2 más de reputación que voy a ir sumando a mi marcador. Esta tarea es visitar Watts Marketplace, explorar en colecciones. Aquí te da algunas opciones de cuáles son los marketplaces que puedes visitar para ver esos NFTs. Los requerimientos mínimos, es importante ver los requerimientos mínimos porque de esto va a depender la calidad de tu contenido y cuántos puntos te puedan dar. Si te fijas por acá, esto dice que da 50 puntos. No necesariamente al hacer esta tarea te van a dar completamente estos 50 puntos, pero dependiendo de la calidad de tu contenido puedes obtener hasta el reward points que te aparece acá. Así que es importante revisar minuciosamente todas las tareas, los requerimientos mínimos, lo que debes hacer, porque mejor sea tu contenido, puedes obtener los puntos completos, que a lo mejor ahorita por sus 50 puntos no lo verás que es mucho, pero cuando hagas tareas que te dan 2000 puntos, si haces un buen contenido puedes obtener esos 2000 puntos completos. Cuando una vez hagas tu tarea, le vas a dar al botón verde de enviar y esto te va a aparecer un formulario donde debes llenar todo eso. Aquí lo importante es poner el título. Aquí vas a vaciar la información de toda la tarea que hiciste, y si quieres explicar tu actividad puedes hacerlo lo más detallado posible. Es importante que sea también atractivo acá, porque tu contenido va a tener la posibilidad, dependiendo de tan bueno sea, de aparecer en el tablero de la comunidad y ganar extra puntos, porque la comunidad va a ver tu contenido y te puede dar puntos cada uno de ellos. Esto es otra parte bastante de la forma que puedes ganar puntos. Puedes ganar puntos haciendo tus tareas, puedes ganar puntos después pasando al panel de la comunidad, y también puedes ganar puntos simplemente haciendo tweets y retuiteando tweets de Watts. Si tu contenido es de mucha calidad y es elegido para que pases al Community Board, vas a irte para acá
y fíjate que están todas las tareas de diferentes creadores de contenido. Yo puedo votar semanalmente por yo tener tanta reputación que tengo y influencia también. Tengo un poder de voto semanal, por lo cual yo entro regularmente aquí al Community Board y veo qué no están haciendo los demás creadores de contenido, reviso su contenido y si me gusta, dependiendo de la calidad que yo considero, puedo mandarles a ellos puntos adicionales que también se les van a ir sumando a sus puntos de acá. Los que están en grises es porque ya les di puntos a esas actividades, pero hay más nuevos por acá. Y me meto acá en este que hizo Rolling, cómo se presenta la actividad, habla acerca de hola, todo lo que está haciendo, y acá es un tweet. Y valoro que tanta calidad ha hecho este creador sobre su actividad, y luego de esto puedo hacerle un upvote, o también si considero que no lo ha hecho muy bien, puedo darle bajo para las actividades. Se me perdió. Para darle puntos simplemente le das acá y aquí te van a aparecer la cantidad de puntos que tú tienes disponible. No le tienes que dar todos los puntos, le puedes dar menos, también le puedes dar todos los puntos, pero la idea es que tengas distribuido entre todos los creadores y vayas a dándole. Esto ya es cuando tengas ya tú más nivel y pues tengas más influencia, más reputación, y entonces puedas ir entrando aquí a la Community Board. Una vez que tú como miembro de la comunidad has validado tareas de otras personas, puede llegarte un mensaje como este que tengo yo acá, que me dice que he recibido 107 puntos extras por yo ser validador de las actividades de otros miembros de la comunidad. Así que bueno, aquí puedes ganar puntos haciendo todo dentro de la plataforma. Si le doy clic acá, puedo ir a mi perfil. Dentro de tu perfil llena toda la información. Es importante que lo hagas, sobre todo poner la What's on Wallet. Puedes dar una pequeña short bio acerca de ti para que lo vean los otros usuarios cuando te puedan ver tu perfil y puedan seguirte si quieren. Puedes también hacer link a tu perfil de LinkedIn para que te vean. Y importante acá es que hagas la conexión con tu Twitter, porque lo vas a necesitar en la pestaña de Twitter. Puedes ganar puntos solamente retuiteando los tweets que hace la cuenta oficial de Watts. ¿Cuántos puntos te va a dar por cada retweet? Son 10 puntos por retweet, así que si tú quieres estar todo el día retuiteando cosas de Watts, lo puedes ir haciendo. Si tú quieres crear tus propios tweets y aún así quieres ganar puntos, simplemente al poner alguno de estos hashtags, hashtag WattsNFT, hacer un tag al WattsIO o poner $Watts XP, puedes tu tweet, dependiendo de la cantidad de gente que lo vea, puedes ganar puntos. Yo he ganado bastantes puntos con el Twitter, casi 5000 puntos, simplemente haciendo retweet, y cada vez que hago un hilo de Twitter pongo el WattsNFT. Dependiendo de la cantidad de personas que te interaccionen y el engagement que tenga mi Twitter, obtengo bastantes puntos. Siempre estoy obteniendo puntos. Es importante siempre poner el hashtag WattsNFT si estás hablando de cosas de Watts, claro. Hasta la parte de referidos, acá hay dos modalidades. Puedes hacer el full, que tú vas a ganar el 10% de todo lo que genere la persona que se registre con tu link, y también puedes hacer el half, que la persona va a ganar el 5% y tú vas a ganar el 5% de lo que esa persona genere dentro del portal de WhatsApp. ¿Cuánto puedo generar acá en el portal? En el marketplace puedes canjear tus puntos por diferentes cosas, incluyendo un random BPUM, que estos son NFTs PFP. Puedes canjearlo por medallas de embajador. Está la bronce, la silver, la gold y la diamante. Esto es importante, te recomiendo que lo hagas, a pesar de que la bronce pide 2000 puntos, la silver pide 10.000 puntos, la gold pide 25.000 y la diamante pide 100.000. Una vez que tú las canjees, te van a quitar los puntos. Cuando se haga el pago mensual, esos puntos te los regresan solamente si son puntos que has gastado en las placas de embajador. El ciclo de pago es mensual. Todo lo que generes en el mes se va a pagar aproximadamente en el último del mes
corriente y tú debes canjear tus tokens Watts. También puedes canjearlo por un Random Pivot y acá puedes canjearlo por token Watts. Lo mínimo que puedes sacar de la plataforma son 2000. Le voy a dar a Climb para que ustedes vean. Yo tengo actualmente 6155 tokens. Esto varía dependiendo del precio de Watts en diario, así que siempre va a cambiar. Aquí, por ejemplo, dice que el precio que está manejando la plataforma es 0.06 USD por cada Watts. Es decir, que cada punto vale 0.01 de USD. Por 6155 puntos que tengo ahorita en la plataforma, me van a dar 969 tokens Watts, que al día de hoy serían 969. Vamos a ver aquí, 69, tendría $61. Eso quiere decir que cada 1000 puntos son $10 actualmente. Por ejemplo, esta tarea de RadaQuest, que te pueden dar hasta 2000 puntos, son $20 por hacer una tarea. Y acá puedes ver el ranking de quiénes son las personas que están en el ranking. Yo estoy de primer lugar. Y puedes darle clic a cada uno de los usuarios y también puedes seguirlos y ver su información y todas sus redes sociales. Por ejemplo, aquí tengo a Dani Gratutos, que te recomiendo que lo vayas a ver en su canal. Dionitz, que hace muy buenos artículos. Puedes ver acá todas las cosas que tiene y toda la influencia que tiene también. Puedes seguirlo. Y ese ha sido todo el video. ¿Qué te ha parecido este portal? A mí me parece una excelente oportunidad para que, si eres creador de contenido, empieces a ganar tokens en un Watts de una forma muy rápida, sencilla y práctica, y generando contenido de calidad para la comunidad. Lo más importante es que estés en la comunidad y compartas con todos. No olvides seguirme en mi Twitter, en X, porque hago los mejores sorteos de la blockchain de Watts y también comparto un montón de contenido por allá. Y también hacemos en vivos todas las semanas, martes y jueves, en mi canal. Te lo voy a dejar también en la caja de descripción. Y los miércoles puedes escucharme en el space de la NFTopia. Todos los links en la caja de descripción. Y muchas gracias por haber visto este video. Adiós.